Bien, entonces vamos a irnos para el capítulo, a ver, déjenme, y aquí estamos, capítulo 3 que les voy a compartir y les pregunto ahora si estamos observando en la pantalla todos. Sin que se ve. Muchas gracias por la confirmación. Bien, entonces ahora sí, ya nos despejemos un poco, nos olvidemos de la práctica por unos momentos y nos concentremos en nuestro nuevo capítulo que vamos a abordar. ¿Listo? Entonces, no está de más recalcarles siempre que la base que yo agarro acá no es más que un resumen del texto que tenemos como guía. Por tanto, uno debe tener la responsabilidad nuevamente de ir al texto, a la descripción, de complementar ciertos conceptos, de revisar más la parte teórica, etcétera, ¿verdad? Lo que nosotros acá hacemos es una especie de resumen y en función a aquello desarrollamos el tema. ¿Listo? Con esa aclaración, pues vamos ahora a iniciar el capítulo 3 que corresponde a flujo de agua en suelos. De hecho, este capítulo es algo muy relacionado con la hidráulica, hay que decirlo. Si hablamos de agua, esté donde esté el agua, pues rápidamente saltan los conceptos de la hidráulica, ¿verdad? Por tanto, son también conceptos básicos que vamos a necesitar para el desarrollo de este capítulo. Bien, entonces, ¿qué podemos decir al inicio? Y esto también es extraído en este caso voy a ponerlo en presentación. Esto también es extraído de nuestro texto, que nos dice ahí, obviamente, no podemos escaparnos del agua, en otras palabras, nos dice este párrafo acá. ¿Por qué? Porque más el 70% del planeta está compuesto por agua, por tanto, donde nos encontremos seguramente en el área que estemos, en cualquier situación, siempre vamos a nos vamos a enfrentar al agua. En nuestro caso, que es la mecánica de suelos, de hecho ya estamos metidos con el agua desde la definición misma. Si recordamos la definición de suelo, pues seguramente ahí vamos a recordar que uno de sus componentes pues había sido el agua, ¿verdad? Desde la definición misma. Por tanto, debemos entender de que el comportamiento del suelo va a ser en gran parte en función del agua. Ya lo hemos visto en el apartado del capítulo 1, cuando veíamos fases del suelo y la fase líquida, pues la considerábamos el agua, y esta fase líquida en sus variaciones, pues nos hacía que el suelo pase de un estado seco a húmedo, de húmedo a saturado, etcétera, ¿verdad? Entonces, no podemos liberarnos del agua. Es más, todavía este capítulo trata de algo adicional. Hasta antes de esto estábamos nosotros viendo al agua como que el agua se mantenía estático. Sin embargo, en distintas situaciones, pues el agua se mueve de un punto hacia otro lugar, de un punto a otro. Por tanto, en este capítulo vamos a estudiar justamente eso, el movimiento del agua. ¿Por qué ocurre el movimiento del agua? ¿Por qué se genera esto? ¿De qué depende? ¿De cuáles son esas propiedades que van a controlar el movimiento del agua? ¿Con qué facilidad se mueve el agua? ¿Qué problemas nos genera el agua a nuestras estructuras, ya pensando como civiles? Seguramente, ¿verdad? Alguien me dirá, a ver, nosotros somos ingenieros civiles y el agua en el suelo, ¿qué nos genera? Nos genera presiones adicionales, nos genera, no sé, inundaciones tal vez en excavaciones subterráneas. O sea, hay un montón de cosas que siempre van a estar relacionadas con el agua. Y debemos entender, y les digo de corazón, tenemos muchos casos reales de estudio que el agua nos ha generado problemas a estructuras, tremendos problemas. Por tanto, pues si en el estudio de suelos que nosotros solicitamos o realizamos en algún caso algunos profesionales, pues entonces no podemos perder de vista el agua, no podemos perder de vista los parámetros
que van a controlar el movimiento del agua. No podemos perder de vista qué posibles problemas me podría generar el agua en distintos proyectos, en distintos casos. Entonces, no es uniforme, no es que yo no voy a tomar la solución de manera general para los distintos casos. En la geotecnia debo indicarles, mis queridos estudiantes, que el agua es, pero tremendo enemigo del ingeniero civil. Y para solucionarlo no existe un método, no existe solamente un método, no hay un procedimiento específico, sino que uno tiene que ingeniárselas en distintas condiciones para darle la solución adecuada. ¿Ya? De hecho, con esta introducción, pues vamos a empezar a hablar de los conceptos que en realidad en esta asignatura de mecánica de suelos, pues corresponde estudiar los conceptos básicos. No vamos a estudiar seguramente las soluciones de las cuales les he hablado, pero nos corresponde conocer cuáles son esos criterios, esos conceptos, y esas las vamos a plantear seguramente en este capítulo. Algo para recordar, el ciclo hidrológico, ¿verdad? Simplemente conceptos que seguro estoy que todos conocemos, ¿verdad? Entonces, sabemos que se va a producir este efecto, generalmente inicia el ciclo en los mares, y esto se va a ir por evaporación, luego viene la condensación y formando nuestras nubes. Debido a esto, igual a la aparición de ciertos vientos, estos se trasladan a otros lugares mucho más fríos o cambios bruscos de temperatura, donde empiezan a producirse la precipitación. Y a partir de la precipitación, pues sabemos que el agua que va a venir por acá, o que va a caer más bien, pues hay una parte que generalmente circula sobre la superficie de la Tierra, y por otro lado hay una parte que va a ir ingresando hacia el suelo. Entonces, para nuestro caso en particular, pues nos interesa estudiar este componente, el agua que va a pasar acá, y se va luego, después de un cierto momento, observen, se va a trasladar hasta otro punto, ¿verdad? Entonces el agua se está moviendo a través del suelo. Ese es el detalle que ahora nosotros debemos estudiar. ¿Por qué se mueve? ¿De qué depende? ¿Cuánto tan rápido se moverá esto? ¿Verdad? ¿Qué me generará la presencia del agua o el movimiento del agua a un cierto suelo? Son preguntas que seguramente nos vamos a ir respondiendo a lo largo del desarrollo de este capítulo. Bien, vamos a ahora definir, y vamos a tomar ciertas definiciones también, y entre estas vamos a hablar de lo que de la definición de aguas subterráneas. ¿Qué nos dice? Del total del agua procedente de las precipitaciones, una parte circula por la superficie terrestre y otra se evapora. Inclusive hay un tercer componente de ahí que nuevamente se evapora por la temperatura, y una tercera se infiltra en la tierra, ¿verdad? Por tanto, seguramente ese es nuestro objetivo de nosotros. Y el agua que se infiltra, en este caso, dice, va a ir saturando. Y este término ya lo conocemos, ¿verdad? No es nuevo para nosotros, ya conocemos el término de suelo saturado. Por tanto, dice, el agua va a ir saturando los poros del suelo, y una vez alcanzada esta situación, o sea, la situación de saturación, el agua, dice, empieza a desplazarse a otros puntos. Obviamente no solo por el hecho de que el agua esté saturada, sino que seguramente todavía nos falta definir algunos componentes adicionales o conceptos adicionales para que se dé el movimiento del agua. Sin embargo, dice, a este movimiento se lo llama
flujo de agua subterránea. Y es el flujo de agua subterránea que vamos a nosotros estudiar. Antes de entrar a estudiar aquello, el movimiento del agua como tal, pues debemos realizar ciertas definiciones conceptuales. El primer concepto que aparece acá es el concepto de nivel freático. Es probable que muchos ya conocemos este concepto, pero a veces no entendemos todavía de manera correcta a qué nos referimos con este punto, ya que este nivel de referencia pues toma mucha fuerza en los proyectos. Y les decía hace un momento a modo de introducción, si perdemos de vista el agua, y en eso me refería a este aspecto, pues podemos estar susceptibles a que va a ocurrir algún problema en el futuro. Hay que definir correctamente presencia de agua y nivel freático, que es muy distinto. Debemos, por un lado, definir correctamente qué es nivel freático en cualquier proyecto. ¿Qué nos dice? El agua que se infiltra en el suelo desciende hasta grandes profundidades, y esto es correcto dependiendo también del tipo de material, seguramente va a alcanzar mayores profundidades. Sin embargo, dice, en algún momento el agua se detiene debido a que la presión del agua en los vacíos del suelo alcanza un equilibrio con la presión atmosférica. Entonces, noten que esta definición me está diciendo, tú vas a poder decir o hablar del término nivel freático cuando ocurra esto, cuando la presión atmosférica sea igual a la presión que genera el agua. Solo en ese punto vas a poder hablar de nivel freático. Ese es el concepto que nos está presentando la teoría para el nivel freático. Por tanto, dice, algunos, dice, definen al nivel freático, inclusive complementando con el párrafo anterior, como el lugar geométrico, o sea, es como una línea, en otras palabras, donde la presión del agua es igual a la atmósfera. En otras palabras, dice, es una línea. Al final de cuentas, el nivel freático pues va a ser una línea. Muy bien, entonces, ¿para qué me sirve ahora definir el nivel freático? Puede surgir una primera pregunta. Entonces, ¿por qué decimos que es tan importante este concepto de nivel freático? Por lo siguiente, les aclaro. Este concepto de nivel freático pues va a ser muy utilizado, les recalco, de aquí para adelante. Quiero decir, para los capítulos posteriores que se nos van a venir, por ejemplo, como el capítulo de esfuerzos efectivos, el capítulo de resistencia al corte, el capítulo inclusive de compactación, después los capítulos que van a desarrollar en mecánica de suelos 2, etcétera. O si van por la especialidad más adelante, el concepto de nivel freático siempre va a estar presente en la solución de distintos problemas geotécnicos. Por tanto, entonces debemos pues definir y entender correctamente este concepto. Muy bien, entonces con esa recomendación, pues vamos a pasar a indicar la importancia del nivel freático. ¿Qué nos dice? Pues observemos esta figura que está acá y nos vamos a basar en esta figura para explicar este concepto. Dice, muy bien, acá está la lluvia, lo que ya hemos explicado, el ciclo hidrológico. Dice, muy bien, hay una parte que se escurre por la superficie, la cual no nos interesa a nosotros. Ya, muy bien, la vamos a dejar de lado. Por otro lado, hemos dicho, pues se produce infiltración que entra al terreno una cierta cantidad de agua, y dice, según la teoría, esto puede ocurrir hasta grandes profundidades, ¿verdad? Del suelo. ¿Qué es lo que está generando aquello? Nos dice,
pues una saturación, dice. A medida que esto va ingresando a grandes profundidades, pues seguramente el suelo va a ir saturándose en esa dirección, ¿verdad? Entonces vamos a decir, pues este suelo se va a ir saturando. Vamos a escribir por acá, saturado, ¿verdad? ¿Hasta qué punto ocurre este proceso? Dice. Hasta que en algún momento, dice, la presión generada por el agua acá, por la circulación, pues va a ser igual a la presión atmosférica. Y noten que acá esta figura ya nos está mostrando esta línea que la estoy repasando en segmentada, pues me está representando al nivel freático. Por eso aparece acá esto, ¿verdad? Por otro lado, el símbolo que representa el nivel freático, pues es este de acá, donde observemos en la bibliografía, en los libros, donde sea, en un ejercicio, etcétera, este símbolo, a veces no dice nivel freático, pero nos muestra este símbolo. Por tanto, debemos entender que este corresponde a ese nivel freático. ¿Cuál es la condición para que esta línea que estoy marcando por acá sea considerada como nivel freático? Pues muy bien, dice, a que la presión, en este caso puedo decir, la presión generada por el agua, lo voy a llamar peso W, pues debe ser igual a la presión atmosférica. ¿Cuánto es la presión atmosférica? A ver, alguien que me ayude. ¿Cuánto? Alguien, algún voluntario que me diga cuánto es la presión atmosférica. Cero. Vamos a considerar esta condición. Muy bien, entonces acá está la condición que yo debo hacer que se cumpla. Cuando la presión generada por el agua en los vacíos del suelo sea igual a cero o igual a la atmosférica, pues se va a ir formando esta línea del nivel freático. Por tanto, esa condición siempre se va a cumplir. Noten que por debajo de la línea del nivel freático, todo el suelo va a estar saturado. Por tanto, todo el material que se encuentre por debajo del nivel freático, pues debe ser considerado de esta manera. Por tanto, seguro que necesitaremos conocer de este suelo el peso unitario, en este caso, saturado, una propiedad importante. Si yo defino, o yo identifico esto, pues muy bien, lo primero que debo hacer es conocer esta condición del peso unitario saturado, ¿cuánto será? Por otro lado, se dice que la porción o la parte que va a estar por arriba del nivel freático, pues se considera que va a ser una condición no saturada, porque si el de abajo es saturado, pues esta de acá va a ser no saturada. Ahí tenemos no saturada. No saturada, ¿verdad? O una condición húmeda que también conocemos. Si yo he identificado aquello, pues nuevamente que debo pensar en determinar el peso unitario húmedo. Otro dato que necesito conocer. Independientemente de que esté trabajando con el mismo suelo. Entonces ya necesito conocer datos distintos para poder analizar este suelo. Y, sin embargo, debo aclarar que generalmente la bibliografía nos dice esta zona que se encuentra por encima del nivel freático se conoce porque sabemos que hay agua, una cierta cantidad de agua. No será lo suficiente como para llegar a la saturación, pero sí hay agua. Por tanto, se dice que el agua que se encuentra acá presente en esta zona se conoce como agua badosa. El agua que está saturando aquello se conoce con el término de agua freática. Son conceptos que debemos
también recordar. Por otro lado, voy a recordar otro concepto, el concepto de capilaridad en realidad, que es un concepto bastante interesante que debemos incorporar. Que vamos a poner concepto de capilaridad. Vamos a borrar esto, un momento. ¿Verdad? Seguro que recuerdan este concepto. Seguro que en hidráulica 1 pues han tocado ya este concepto, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué nos dice este concepto? No voy a entrar mucho a desarrollar el concepto, pero sí debo entender qué significa y qué es lo que me va a causar. Este concepto lo que hace es de que, lo que indica es de que el agua que se encuentra acá en la zona saturada va a tender a subir debido a la presencia de una fuerza de tensión superficial, va a tender a subir hacia arriba. ¿Ya? Eso significa de que va a intentar saturar todavía la muestra por encima del nivel freático hasta una cierta altura. Y a esta altura generalmente la conocemos como altura capilar, H sub C. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que algunos suelos van a poder saturar todavía el suelo, pero noten la diferencia, la saturación por encima de acá no va a ser en la condición freática, sino va a ser una saturación por ascenso capilar, porque el suelo está subiendo. Puede alcanzar todavía grados de saturación allá arriba. Pero, ¿qué es lo que debo entender yo claramente? Que la presión generada por el agua en esta zona freática, PW, presión generada por el agua, va a ser mayor a cero, va a ser valores, si quieren, positivos. Siempre vamos a esperar aquello. Ya sé que en el nivel freático, pues ese valor va a ser igual a cero. Por tanto, este punto va a ser neutro, cero. ¿Y qué pasará con las presiones que se encuentran por encima del nivel freático? Muy bien, si acá es mayor a cero, acá es cero, lo lógico es pensar que las presiones que se van a encontrar en esta zona, pues son, presiones generadas por el agua, van a ser menores a cero. ¿Listo? Entonces, esa es la conclusión a la cual yo debo llegar con el concepto de nivel freático. Noten que había sido importante el definir correctamente la posición del nivel freático. Ya, entonces, repito, concluyendo ya esta gráfica. Muy bien. Este nivel freático pues me ayuda a definir inicialmente dónde está mi suelo saturado, dónde está mi suelo no saturado o suelo húmedo, y adicionalmente a eso me está dando la información que las presiones generadas por el agua acá van a ser positivas y lo que estén por arriba negativas, aunque esté con un grado de saturación por acá arriba del 100%, aunque tenga un grado de saturación del 100%, que seguro si se va a dar este caso, pues es debido a este concepto de ascenso capilar. Ya, muy bien, entonces esa es la conclusión a la cual debo llegar. Para un poco complementar este concepto de acá, les voy a pedir que ustedes vayan a su texto y revisen este apartado. Ahí está un punto muy bien desarrollado, donde nos habla de las fuerzas de tensión superficial, etc. Y hay otros detalles más. Muy bien, vamos a continuar ahora viendo nuestro contenido, después de haber definido correctamente este concepto. Nos vamos a ir a definir lo que es el concepto de carga. Ya vamos a entrar a definir más criterios para poder entrar en este tema. El concepto de carga, dice, permite expresar la energía en
unidades de longitud. Es una simplificación, en otras palabras, este concepto de la energía. Esa energía que en hidráulica seguramente la han estudiado, energía cinética, energía potencial, todas esas energías, pues van a sufrir una simplificación a partir de este concepto de carga. Sin embargo, nos vamos a nuevamente a abocar una figura que tenemos en nuestro texto, y esta figura es muy utilizada en la hidráulica seguramente, también de hecho es extraída de una literatura, de un libro de hidráulica, pero nos sirve como concepto para entender este concepto, o nos sirve más bien de ayuda para entender este concepto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que observamos en esta figura? Pues estamos observando un tubo completamente abierto, una tubería, a la cual se le ha instalado dos accesorios muy particulares para, obviamente, los objetivos de este punto. Y dice, inicialmente, vamos a introducir un nuevo término que corresponde al piezómetro. Un piezómetro no es más que una especie de un tubo que se instala en un punto y tiene la tarea de medir la presión que va a generar el agua que circula o que pasa por un determinado punto. En este caso, el punto B. Estamos viendo acá que el agua está circulando en esta dirección, un cierto caudal de agua en esta dirección. Por tanto, el piezómetro tiene la función de medir esa presión. Y para medir esa presión, obviamente, dependiendo con qué velocidad seguramente pasa o qué presión genera, pues se va a elevar el nivel del agua en este tubo hasta un cierto punto que nos está mostrando acá. Y este nos muestra nuevamente el nivel del agua. Y por otro lado, dice, en esta misma tubería se ha instalado otro tubo adicional que tiene otra configuración, observen, ya tiene otra configuración y por tanto tiene otra función también. Este tubo se denomina los tubos pilot, que nos miden la velocidad con la que pasa el agua por un determinado punto. Nuevamente estamos tomando el punto B como punto de medida. Entonces, por esa velocidad también nos va a marcar esta tubería otro nivel de agua seguramente en esto. Por tanto, ya para ir desarrollando esto, dice, debemos definirnos un nivel de referencia, un punto que se conozca, un datum si quieren, conocido, un punto estático, un punto que siempre va a estar fijo en algún punto y que además debemos conocer. Dice que a partir de este punto de referencia, pues yo voy a realizar ciertas definiciones. Y dice, voy a medir una distancia h sub z, por ejemplo, que va a ser la distancia desde el punto de referencia hasta el punto que estoy controlando o estoy midiendo, tanto con el piezómetro y el tubo pilot, ¿verdad? Y esa distancia va a ser, o esa altura, h sub z. La distancia entre el punto B y el nivel que nos está midiendo el piezómetro, pues va a estar representado por h sub p. Y la diferencia entre estos dos niveles de agua acá, pues va a ser h sub b chica. La suma total de todo este componente, de los tres componentes, pues llega a ser una altura h total. Muy bien, entonces vamos a aclarar ahora qué corresponde cada uno. Dice h sub z describe la energía potencial del punto B. H sub P, que es a la altura de presión, dice, describe la energía de presiones que se genera en el punto B, nuevamente. Sin embargo, en la práctica, este es mejor conocido seguramente como altura piezométrica, porque esto resulta de la medición del piezómetro, por tanto, pues a veces se la conoce mejor como altura piezométrica.
H sub B, dice, es la altura de velocidades que describe la energía cinética del punto B nuevamente. Esas son sus aclaraciones de este punto. Muy bien, si observamos la figura ahora, pues seguramente vamos a poder definir de manera correcta la altura total de carga H que aparece acá, como la sumatoria de estos tres componentes, ¿verdad? Que nos quedaría de esta manera. La altura total va a ser igual a HZ más, perdón, vamos a hablar de como corresponde. Va a ser igual a la altura potencial del punto B más la altura piezométrica del punto B más la altura de velocidades en el punto B, ¿verdad? Entonces, esa sería básicamente la ecuación que se genera acá. Sin embargo, decimos que esta no es más que la ecuación de Bernoulli que habíamos conocido en hidráulica 1 seguramente, que está en función a energías simplemente, ¿verdad? Lo único que lo hemos llevado con base a este concepto, lo hemos llevado a unidades de longitud, como nos decía el objetivo de este mismo. Muy bien, esto funciona de maravilla para la hidráulica y en estas condiciones. Sin embargo, en nuestro caso es muy diferente porque estamos hablando de suelos y ya hemos visto que la configuración de los suelos es muy complicada, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora si llevamos ese mismo concepto y esos criterios que hemos descrito con ayuda de conceptos hidráulicos, llevamos a una porción de suelo haciendo la analogía que hemos visto anteriormente? ¿Qué pasa? Vamos a decir, muy bien, acá tenemos que el agua va a circular por este elemento, por tanto, seguramente la sección transversal de acá será igual a A, ¿verdad? La sección por algún elemento específico, una sección bien definida. Y vemos que las partículas, pero son de distinto tamaño. Acá ya viene la primera diferencia con el tubo abierto que teníamos, ¿verdad? Acá el agua seguramente va a circular a través de estos conductos, a través de los poros del suelo. Perdón, no va a traspasar a las partículas, de hecho, ¿verdad? Y va a pasar por algún punto y va a seguir su trayectoria, no sé, puede seguir la trayectoria hasta llegar al otro punto. A este punto, nuevamente, vamos a decir, la vamos a llamar punto, acá no tengo, para evitar el punto, no, la llamaríamos nomás punto A. Vamos a decir, vamos a tomar un punto de control, punto A acá, justamente por acá, y vamos a decir que en ese punto A se ha instalado un piezómetro. Muy bien, entonces el agua que va a circular y va a pasar por el punto A, seguro que va a generar alguna presión, la cual va a ser representada por esta altura de presión, ¿verdad? De acuerdo a la definición que hemos realizado, pues entonces tendríamos acá la altura H sub P que le corresponde al punto A. Muy bien. Y si tomamos un punto de referencia, y voy a decir que esta línea de acá es mi punto de referencia, mi datum, ¿ya? ¿Qué pasa si esto lo tomo como mi punto de referencia? Pues seguramente acá se va a encontrar para nosotros nuestra altura H sub Z o la altura potencial del punto A. Altura potencial del punto A. ¿Qué es lo que nos falta? Alguien me dirá, pues nos falta instalar el tubo pilot. Muy bien. Entonces, si instalamos el tubo pilot como hemos visto en la anterior figura, pues vamos a poner en el mismo punto y seguro que vamos a tener algo así. Mi pulso está un poco mal el día de hoy. ¿Y qué es lo que vamos a tener en este caso con un tubo pilot? Pues acá hay un pequeño detalle.
la velocidad de flujo debido a las partículas del suelo, pues siempre va a ser lento. Por tanto, la velocidad con la que pasa por acá, pues va a ser pues despreciable, haciendo de que el nivel del agua pues nos marque un nivel muy parecido o muy cercano al del piezómetro. Por tanto, es innecesario instalar este tubo pilot. De acá llegamos a la conclusión de que pues la altura de velocidades para el punto A en suelos, en un estrato de suelo, pues va a ser igual a 0. Muy bien, entonces, con este criterio, pues nuevamente reescribimos la ecuación de Bernoulli expresada en términos del concepto de carga para nuestro estrato de suelos. Y llegamos a que pues simplemente va a estar compuesta por estos dos componentes. La altura total de carga pues va a ser simplemente a la suma de estos dos valores de acá, altura total que le corresponde al punto A, va a ser igual a la suma de la altura potencial y la altura piezométrica. Muy bien. Entonces, para nuestro caso, en suelos, pues sufre una reducción, ¿verdad? Una modificación, la ecuación de Bernoulli propuesta en la hidráulica. Con este criterio, seguro que ahora podemos pasar a definir ahora más conceptos. A partir de esta figura, es lógico que vamos a, por ejemplo, definir qué es altura de carga delta H, o pérdida de carga, más bien, delta H. Ya entonces, para aquello, pues vamos a decir qué nos dice por definición la pérdida de carga. Nos dice la diferencia entre las alturas piezométricas entre los puntos A y B indica la magnitud de la pérdida de carga expresada en términos del concepto de carga a lo largo de la distancia L. ¿A qué se refiere cuando hablamos de pérdida? Pues seguro debemos entender si va a haber movimiento de agua y se va a trasladar de un punto, por ejemplo, punto A, acá, y otro punto B, que voy a cambiar de color por este lado, que por ejemplo se encuentre acá. ¿Qué va a pasar? Entonces, siempre, si hay movimiento de un punto a otro, pues va a existir pérdidas debido a muchos aspectos, eso ya sabemos, ¿verdad? Que la fricción que se va a generar entre las partículas, los cambios de direcciones que tiene que producir, etc. Hay muchos factores. ¿Qué pasa ahora si nosotros instalamos en este punto, dice, por ejemplo, un tubo, otro piezómetro, que nos controle también la presión generada por el agua en este punto B? ¿Qué va a ocurrir? Seguro que, de acuerdo a esto, a la teoría que nos dice, del punto A al punto B, pues se va a generar una pérdida, por tanto, el nivel del agua pues también va a sufrir una disminución, por tanto, seguro que el nivel del agua en el punto B se va a encontrar en otra posición. Y según esto nos dice, pues la pérdida de carga pues es simplemente la definición, observemos acá, la definición o la diferencia, perdón, entre el nivel del agua que se encuentra acá en el punto A y el punto B. Por tanto, el valor de delta H seguramente se encuentra medida de esa manera. Entonces ahí vamos definiendo ese concepto. Además nos dice que esta pérdida se va a producir en una distancia L. Y esa distancia L, pues seguro estoy, voy a ponerlo de esta manera. Acá hay una distancia horizontal, si quieren, voy a poner L horizontal, ¿verdad? Sin embargo, esa distancia L a la cual me hace referencia este concepto es esta distancia. Por tanto,
en esta dirección. L va a ser esta distancia, ¿verdad? Entonces la pérdida de carga se va a producir en esta distancia, no en la distancia horizontal. Aquí no, esta es otra distancia. Seguramente si alguien conoce la inclinación puede determinar esta lineal, pero no se produce en esta distancia, sino en esta longitud, o en esta distancia L. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de carga. Podemos escribirlo, seguro, en términos de alguna ecuación. Nuevamente voy a suponer que este es mi datum para ambos. Perdón, este es el datum para ambos puntos. ¿Ya? Por tanto, estoy seguro que la distancia medida entre estos dos valores, pues va a ser h sub b, altura total de b. Pues voy a irme por este lado para definir la altura h sub a, ¿verdad? Por tanto, si conozco la altura total de carga del punto A y la altura total de carga del punto B, seguramente pues voy a definir que la pérdida de carga delta H va a ser igual a la diferencia de la altura de carga H menos la altura de carga total del punto B. Entonces, nuevamente, ahí tenemos la ecuación para determinar esta pérdida de carga. Entendiendo y recordando que acá este tiene nuevamente dos componentes, ¿verdad? Este es igual a la altura, en este caso, la altura potencial del punto A más la altura piezométrica del punto A. Y lo mismo a este punto. Bien, vamos a continuar y agarrados de ese mismo criterio de pérdida de carga, pues podemos definir otro concepto importante que es el gradiente hidráulico. ¿Ya? Entonces el gradiente hidráulico pues resulta simplemente la siguiente definición. Dice, se define como la relación entre la pérdida de carga y la distancia donde ocurre esta pérdida. A la persona que está con su micrófono, por favor, le vamos a rogar que apague su micrófono y tenga el respeto para con sus compañeros. Ya si no está cómodo en la clase, le pediría que se salga, por favor. Muy bien, van a disculpar por la interrupción, pero a veces no falta uno que empieza a prender sus micrófonos cuando no es necesario, y cuando se les pide que realicen las preguntas, pues todos le apagan sus micrófonos. Generalmente pasa eso. Bien, entonces, si revisamos esta definición, pues dice, muy bien, el gradiente hidráulico no había sido más que la relación entre la pérdida de carga del H que acabamos de definir sobre la longitud L. O sea, nuevamente L es donde se produce la pérdida de carga, en la misma dirección, ¿verdad? Entonces ya no vale la pena que hagamos nuevamente la figura, sino que entendemos ya qué es L y qué es esta pérdida de carga. ¿Qué nos indica este gradiente hidráulico? Y esto es tal vez es lo que hay que entender muy bien. El gradiente hidráulico, si observamos la ecuación, pues es una relación entre pérdida de carga. ¿Qué pasa si este valor sería igual a 0? Si este valor sería igual a 0, pues ¿qué significaría? Que el gradiente hidráulico seguramente puede ser considerado igual a 0. Por tanto, esto significa, cuando el gradiente hidráulico es 0, no existe movimiento de agua. No hay movimiento, el agua seguramente va a estar en una condición estática. A medida que el gradiente hidráulico vaya creciendo, sea mayor a 0, entonces se dice que el agua va a empezar a moverse. Por tanto, mientras más grande sea el valor del gradiente hidráulico, mientras más se aleje de 0, pues vamos a decir que el agua se está moviendo con una gran facilidad. ¿Ya? Entonces, esa es la función del gradiente hidráulico. Y es muy importante que entendamos aquello. Vamos a
continuar y vamos a aclarar todavía algunos detalles sobre el gradiente hidráulico. Este gradiente hidráulico puede ser medido en distintas condiciones, ya sea en esta configuración, considerando que este estrato de suelo es completamente horizontal, que va desde un punto A a un punto B. Lo único que hay que tener en cuenta es que la longitud L va a ser, en este caso, el horizontal, ¿verdad? Delta H, nuevamente la diferencia entre estas dos alturas de carga, y se definirá el gradiente hidráulico. Pero ¿qué pasa si tenemos un sistema de este tipo? Pues hay que ver nuevamente, identificar el punto A, el punto B, la diferencia entre sus alturas nuevamente es la pérdida de carga, y la longitud L que debe ingresar es nuevamente, como he indicado, en la dirección del flujo, en la misma dirección donde se produce el flujo de agua. Puede ser inclinado en este sentido, en el otro sentido, etcétera, o puede ser completamente vertical también. El concepto va a ser exactamente el mismo. Entonces acá tenemos esas aclaraciones. A partir de esto, pues vamos a llegar a definir otro concepto muy importante: presión de poros. Y vamos a cerrar la clase de hoy con la definición de este concepto de presión de poros, pero con la recomendación de que este concepto nuevamente va a ser muy utilizado de aquí en adelante. ¿Qué nos dice? La presión del agua dentro de estos espacios vacíos o de los vacíos del suelo es conocida como la presión de poros. ¿Ya? Entonces, recordemos que si tenemos esta configuración, vamos a suponer que tenemos nuestro piezómetro nuevamente por acá, y en los vacíos que está por acá, pues existe agua, ¿verdad? Y el agua que está acá, pues está generando una presión en todas las direcciones, ahí, en todas las direcciones hacia las partículas. Esta presión, yo la había puesto anteriormente como P sub B doble, presión generada por el agua, pues dice ahora la vamos a denotar o la vamos a definir como presión de poros. La presión generada por esta agua, por el agua, ahora vamos a decir que se llama presión de poros. ¿Cómo se define esto? Dice, ¿cómo podemos definir este aspecto? Muy bien, sabemos que se va a elevar el agua en el tubo, en este caso, hasta una cierta altura, H sub P. Además podemos conocer el área de este tubo, si conocemos el diámetro, según lo que se conoce la sección, es uniforme, y aquí viene. Entonces, dice la presión generada, la presión de poros U, que está actuando acá, actúa en esta dirección. Sin embargo, el agua que está presente por acá en el tubo, pues está generando una fuerza en esta otra dirección, ¿verdad? Entonces, bajo ese principio, pues dice, vamos a tener la definición de que la presión de poros es igual al peso generado por el agua en este tubo, dividido entre el área de la sección transversal. Simplemente sumatoria de fuerzas verticales, ¿verdad? Entonces, haciendo aquello, llegamos a esa ecuación. Por tanto, si desarrollamos un poco esta ecuación, reemplazamos la fuerza del agua, la llevamos en términos del peso unitario del agua, porque son datos que sí conocemos, y la altura, en este caso piezométrica, que ya la conocemos, H sub P, y el área en este caso del tubo, pues vamos a tener esta ecuación. Y de esto notamos que se nos simplifica estas dos secciones, quedando que la presión de poros pues queda definido como el peso unitario del agua multiplicado por H sub P. Entonces, con esto, pues definimos esta ecuación. Sin embargo, dice, debemos aclarar acá, esta ecuación solo es válido, es útil cuando estamos en una zona saturada. Vamos a aclarar aquello.
Ahí es válido esta ecuación, ahí es válido. ¿Qué pasa entonces para la otra zona? Porque ya hemos visto que podemos tener otra zona húmeda, una zona vadosa. ¿Qué pasa? Dice, para la zona vadosa o zona no saturada, la presión de poros pues debe ser calculada utilizando esta ecuación. Acá hay una ligera variación con esta, ¿verdad? Para empezar, H acá no es igual a la altura piezométrica. También se incorpora el grado de saturación del suelo, porque ya hemos dicho es un suelo no saturado en la zona vanosa, por tanto debemos incorporar el grado de saturación. ¿Qué es H entonces? Dice H va a ser igual a la elevación del punto respecto al nivel freático. Pues aclaro este detalle. Voy a suponer que tengo mi terreno por acá, muy bonito, de manera uniforme. Tengo acá el nivel freático, voy a suponerle de segmentado, el símbolo de nivel freático está ahí, y el suelo es uniforme. Entonces, recordando los conceptos que hemos revisado, esta zona sería la zona saturada, ¿verdad? Y la zona no saturada se encuentra acá. Muy bien, si yo quiero medir la variación de la presión generada por el agua o la presión de poros, pues recuerdo que en este punto, voy a colocarlo de otro color, a ver, en este punto, pues ese valor es igual a 0 y a medida que va a avanzar en la profundidad, esto se va a ir incrementando. Y estos valores seguramente van a ser calculados ¿con qué ecuación? Pues con esta ecuación que hemos definido acá, la zona saturada. ¿Qué pasa para el otro lado? Voy a agarrar otro color, en este caso me voy a poner el color verde. Sé, teóricamente, que las presiones generadas por el agua van a ser negativas por acá. Por tanto, es muy probable que esto venga de esta manera, ¿verdad? Vale, pase por este punto. Entonces dice, la presión de poros en toda esta zona que estoy anotando, pues debe ser calculada con esta ecuación, ¿verdad? En esta zona. Y aquí viene el punto. Este valor H que aparece acá, y la voy a encerrar en realidad, pues es medida a partir de acá. Si yo mido a partir de acá y quiero determinar, por ejemplo, en este punto, pues H va a ser esta medida, o esta distancia, perdón, ¿verdad? Si ahora yo quiero determinar justo en la superficie del terreno la presión de poros, seguramente H pues va a ser ya toda esta distancia. A eso hace referencia este punto. Muy bien, entonces con estas aclaraciones pues vamos a dar por concluido esta primera parte, ¿ya? Por tanto, voy a pedir ahora sí que las personas que quieran realizar alguna consulta, pues puedan encender sus micrófonos y realizar la consulta. Disculpe, Inge, Sí, lo escucho. Diga. ¿ya tiene la hora para el examen el sábado 13? Todavía no. Estamos esperando alguna instructiva de la universidad que probablemente esta semana salga, o si no, hasta la siguiente.
que probablemente los exámenes puedan ser realizados de manera presencial, pero todavía estamos a la espera de nuevas instructivas. Les ruego tengamos un poco de paciencia hasta esta semana más, por favor. Ya, gracias, Inge. De nada. Entonces, Inge, ¿el examen se estaría postergando del sábado o normal sería el sábado? No, jóvenes, hemos dicho que el sábado tenemos que respetarla. Ya vamos a ver, nos vamos a acomodar a la hora y todo. Esa fecha no se va a mover. Les he recalcado al inicio que vamos a tratar de cumplir el cronograma que yo les he presentado. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, una consulta. La presión del agua, dependiendo de nuestro estrato de suelo, ¿puede variar o siempre se va a mantener constante para esa fórmula que estamos analizando? En realidad, la presión del agua siempre va a variar. Ya, entonces, dependiendo de la posición donde tú quieras determinar la presión del agua, va a cambiar esa presión. No, no es constante, en realidad.